Pero esta tarde no venimos con el deseo de quitarles absolutamente nada, sino de robarles un poquito de su tiempo y que abran sus oídos, no los de carne, porque esos han estado abiertos desde el día en que dio a luz aquella madre dichosa que tuvo a este montón de hombres valientes que hoy están oyendo no la voz de un hombre, sino la voz de aquel que hizo los cielos y la tierra, porque el evangelio de la gracia se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra, como dice la Escritura. O debemos de cobrar día y noche como hacen los lobos disfrazados de oveja, con un cuento. Para todo tienen un cuento. ¿Para qué es que ponen velos mágicos en la cabeza de toda edad? Para mantener así sus propias vidas. Mis hijos estudian en el mejor colegio de Nicaragua. ¿Pero de dónde agarra el dinero para pagar la mensualidad del colegio? De la bolsa de cada uno de ustedes. ¿O acaso este hombre trabaja? ¿De dónde agarran el dinero para andar jugando de vivo o fachenteando con esos grandes carros? Del dinero que les han sacado de sus bolsas con palabras persuasivas. Así queremos vivir en la ignorancia, siendo esclavos de los hombres o siendo esclavos de la verdad. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres lo que buscan es su propia gloria. San Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿O será justo que venga yo a cobrarles mis gastos que yo vengo haciendo? Y que todos los hermanos que hoy nos acompañan aquí también vienen poniendo un granito de arena. ¿Será justo que yo venga a pedirle algo a ustedes o los hermanos vengan a decirles, por lo menos ténganos comida, no sean sinvergüenza? Estaríamos usando nosotros palabras persuasivas para que ustedes busquen cómo darnos algo, pero nosotros no andamos buscando absolutamente nada de lo que ustedes poseen. Simplemente andamos buscando aquellas almas que estuvieron con Dios desde antes de la fundación del mundo, para que un día regresen. ¿Qué significa la palabra regresar? Es volver a un lugar donde he estado antes. Por eso estábamos hablando la palabra reconciliación. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que debemos de querer nosotros como tales hijos de Dios? Exactamente lo mismo, que todos los hombres sean salvos. Pero si yo vengo a cobrarle algo, ¿ustedes creen que van a ser salvos si me dan algún dinero? ¿O van a ser bendecidos porque me dan dinero a mí? El que va a ser bendecido soy yo. Ustedes se van a quedar más pobres cada día. Pero como hemos estado en ignorancia, los hombres nos han dicho, manos que dan nunca están vacías. Es cierto, está escrito. Pero ¿a quién es que le tenemos que dar? ¿A los lobos disfrazados de oveja? ¿O a aquel que Dios ha enviado para que la verdad se dé a conocer sin lucro? Vamos a ver, hermanos. Ay, perdonen, yo sé que la verdad es dura, incomoda. A nadie nos gusta que nos digan la verdad, a nadie. Créanme que ni a mí tampoco me gusta decirles estas cosas. Pero esto es algo que me ha sido impuesto y no puedo cambiar el curso de lo que está escrito. Ya vimos nosotros quiénes son los lobos disfrazados de oveja. Ya nos dimos cuenta a qué es que van los hombres a las iglesias.
a que les roben. ¿Por qué se dejan robar? Por la ignorancia que en ellos hay. San Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que debemos creer? Como dice la Escritura. Bien, entonces les ruego que tengan un poco de paciencia y abramos el libro de Levíticos, capítulo 27. Si nos queremos dar cuenta si el diezmo debo de darlo o no debo de darlo. Dice el libro de Levíticos 27:34. El diezmo se constituyó en una obra de la ley y en un mandamiento en el tiempo de la ley. Dice la Escritura, Levíticos 27, versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿A quién iban a consagrar el diezmo? A Jehová. ¿Y esto qué es? Un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Es una ley de Dios. Este mandamiento que Dios le ordenó a Moisés, dice la Escritura que es para el pueblo de Israel. No es para los gentiles. Porque, ¿cómo está escrito aquí? ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿A dónde? En el monte Sinaí. ¿Para quiénes fue esta orden? Para los hijos de Israel. ¿Y ustedes son hijos de Israel también? No, no somos hijos de Israel. Porque nosotros no salimos de los lomos de Abraham. Recordemos que el pueblo de Israel sale de los lomos de un hombre llamado Abraham. Vamos a leer el libro de Malaquías, ojo y oído. Ojo y oído. Es importante ver lo que leemos. Es importante oír lo que leemos. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 10. Recordemos que en este capítulo 3, versículo 10, los grandes lobos disfrazados de oveja es el que han utilizado por cientos de años para estar estafando a las ovejas, para estarles robando y manipulándolas. Porque, ¿cómo se llama el evangelio que nos va a salvar? Según Efesios 1:13, dice así: cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo se llama el evangelio que estamos anunciando? El evangelio de vuestra salvación. Este es el evangelio que anuncian los que estuvieron con Dios o los que estuvimos con Él antes de la fundación del mundo. Pero los otros gentiles, como dice Efesios 4:17, ya no seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo es que anuncian? ¿Cómo es que se llama el evangelio que estos otros gentiles anuncian? Los grandes lobos disfrazados de oveja. ¿Cómo se llama el evangelio que anuncian estos hombres? Se llama el evangelio de intimidación. Son buenos a intimidar a las almas. Estas son las grandes vendas y los grandes velos que ponen en las cabezas de los hombres. Intimiden a las almas para hacerlos caer en sus propias mentiras.
así de esta manera aprovecharse de ellos. Por ejemplo, reciba al Señor esta tarde, le puede pasar un accidente, recíbalo al Señor, pase al púlpito. ¿Creen que esos púlpitos viejos donde se paran son santos? Si los hizo un hombre de carne y hueso, ¿qué santo podrá ser un toco de tabla, un toco de cemento que otro hombre hizo? Pero son buenos a criticar a los católicos. Ahí andan los pobres hermanos católicos paseando santos y muñecos en todas las calles. Cada quien tiene su propia fe. Estos hermanos andan paseando también esos muñecos por la falta de conocimiento, creyendo ellos que ese muñeco es un santo. Pues también los llamados cristianos adoran el púlpito donde se para su gran Dios, el gran lobo disfrazado de oveja. Ahí llegan a arrodillarse a la orilla de ese murito, a la orilla de ese gran púlpito, a llorar las pobres almas inocentes, llenas de la gran ignorancia. Si esos púlpitos fueran santos, si esos altares fueran santos, también los muñecos que andan paseando la otra gente en las calles son santos. Pero no es así. Ninguna de esas cosas sirve. Todo eso es basura. Lo único que sirve es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque no dice el púlpito de vuestra salvación, no dice el altar de vuestra salvación, no dice el muñeco de vuestra salvación, sino que dice el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué es el evangelio? Es el poder de Dios, según la palabra Romanos 1:16. No, pues no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Y de qué es que debemos de vivir los que anunciamos el evangelio? Según la escritura en 1 Corintios 9:14. Vamos a ver de qué tenemos que vivir. ¿De qué tenemos que vivir los que anunciamos el evangelio? ¿De la bolsa de los hermanos? ¿De la bolsa de los ignorantes? ¿De la bolsa de las ovejas? ¿Del dinero que les roban? No. Vamos a ver de qué debemos de vivir los que anunciamos el evangelio, la palabra de verdad. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No dice de la bolsa de los hermanos. ¿Cómo dice de qué vamos a vivir los que anunciamos el evangelio? Que vivamos del evangelio. Ahora, Romanos 1:16 dice la escritura que el evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿de qué vamos a vivir los que anunciamos el poder de Dios? O sea, el evangelio. Vamos a vivir del evangelio, vamos a vivir del poder de Dios, no del poder de lo que los hermanos me puedan dar económicamente. No nos interesa el dinero. Se lo pueden dejar para que le lleven a sus esposas mejor comida, a sus hijos. El dinero es basura delante de Dios. Nosotros necesitamos que los oídos de los sordos sean abiertos. Recordemos que los oídos de carne los hemos tenido abiertos hace muchos años, pero los oídos del entendimiento los hemos tenido cerrados. Por eso es que seguimos siendo esclavos de los hombres y de los lobos disfrazados de oveja. Vamos a ver este gran versículo, este gran capítulo para los lobos, que tanto les encanta leérselo a las pobres almas. Con este versículo, con estos versículos se han hecho ricos, pero se les está llegando la hora. Se les está llegando la hora que paren con este gran robo, con esta gran injusticia que hacen con las pobres almas.